Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más en esta serie del regionalismo político en México a inicios del siglo XXI. El día de hoy abordaremos o desarrollaremos el episodio número 3 respecto a el factor institucional, vulnerabilidad de los estados mexicanos. Si tú has estado siguiendo o has escuchado los episodios uno y 2, bueno, te darás cuenta que en esta serie estamos analizando el regionalismo en México a inicios del siglo XXI, aplicando una metodología de análisis de factores. En el episodio uno y 2 abordamos el aspecto teórico del regionalismo y esta metodología de factores. Y bueno, a partir del episodio 3 es cuando entramos de lleno al análisis de cada uno de los factores que se analizarán en esta serie. Entonces, en este episodio 3, insisto, repito, abordaremos este factor número 1, que es el institucional. Ahora bien, en este episodio 3 del factor institucional, lo clasificaré o le dividiremos en subfactores, pues para ser más precisos. Y los subfactores que son o que contribuyen a este factor institucional serán el problema territorial entre estados y municipios, el otro es el discursos y acciones regionalistas y un tercer subfactor es gobernadores, agentes feudales o democráticos. Si tú estás siguiendo esta serie a través de YouTube, bueno, podrás darte cuenta de las infografías o información que voy posteando o que desarrollé, perdón, en este PowerPoint y con algunos gráficos y bueno, estas ideas que estoy comentando, ahí las verás plasmadas. Y bueno, en caso de que nos estés siguiendo en podcast, localeando, no te preocupes, estaré ahondando obviamente y explicando cada texto que yo haya colocado en los PowerPoint o en este PowerPoint, ¿no? Bien, sin más preámbulo, comenzó entonces a desarrollar este factor y como alimentador uno de este factor institucional, tenemos que, o más bien se trata del recrudecimiento del problema territorial entre estados mexicanos. Bueno, México es un país que tiene muchos problemas territoriales de manera interna. Afortunadamente, en frontera norte y frontera sur no hay ningún problema de delimitación, los hubo hace muchos años, principalmente en Estados Unidos, pero insisto, a nivel externo no lo hay, están las fronteras externas debidamente limitadas, pero eso no sucede, insisto, en las fronteras entre estados mexicanos y luego entre los municipios mexicanos. Y a inicios del siglo, de este presente siglo, luego del año 2000, este problema territorial entre estados mexicanos tuvo ciertos momentos en que se recrudeció en el ámbito del regionalismo, ¿no? Hubo 5 conflictos, perdón, territoriales entre estados que se intensificaron, insisto, a inicios del siglo XXI. El más serio fue en aquellos años el de Zacatecas contra Durango en el año 2003. ¿Verdad? En aquel entonces Zacatecas estaba gobernado por el PRD y Durango estaba gobernando por el PRI. Ese territorio, ese conflicto territorial fue tan poco ríspido que incluso obligó al gobierno foxista a mandar fuerzas federales para intermediar entre ambos estados, particularmente entre los municipios colindantes a esos estados, porque bueno, habría recriminaciones de invasión de tierras o de territorios, ¿no? Aquí un aspecto a resaltar es que, bueno, un estado, ambos estados estaban gobernados por partidos políticos distintos y, bueno, ese es un insumo que alienta los discursos regionalismo, ¿no? ¿Quién está en el poder estatal en un determinado momento? Pues es el tipo de discurso que se va a generar, acompañado también de quién está en el poder federal. En este caso, el gobierno federal estaba en manos del PAN y pudo intermediar en ese conflicto porque pues, no era ni del PRD ni del PRI. Bueno, eh, en el 2005, a raíz de estos serie de conflictos territoriales que se dan, se hace una reforma al artículo 46 constitucional y en esa reforma se le dan mayores facultades al Senado para resolver los conflictos territoriales. Antes
esa atribución estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia, pero en determinado momento la Suprema Corte dijo, no, es que el tema de las delimitaciones territoriales es un tema político que se debe de resolver pues mediante el ejercicio de la política, no el ejercicio del ámbito judicial, ¿no? Porque hay consideraciones sociales, culturales que deben ser consideradas, que luego el ámbito judicial no los considera. Entonces, se hizo esta reforma constitucional, insisto, en el 2005, pero bueno, desafortunadamente de poco ha servido porque la disponibilidad en el Senado para resolver estos conflictos territoriales pues ha sido muy baja, ¿no? Ha habido otras prioridades y mientras no haya un episodio violento o algo que exija atención a estos conflictos, pues seguramente estos problemas territoriales van a seguir ahí, ¿no? Eh, otros episodios que se dieron también por aquellos años, un poquito más adelante, después de la reforma del 2005, sucedió en Colima y en Jalisco. Esto fue en los años 2006 y 2007. En aquel entonces Colima estaba gobernado por el PRI y Jalisco por el PAN. Como vimos minutos atrás, bueno, también aquí son partidos distintos, como lo fue en Zacatecas y en Durango 3 años atrás, ¿no? Aquí entonces hubo momentos tensos entre el año 2006 y 2007, incluso hubo algunas especies de discursos altaneros o tanto amenazantes, ¿no? Donde el gobernador colimense de aquella época llegó a declarar por agosto del 2007 algo como: si el secretario de gobierno jalisciense pretende hacer una declaratoria de guerra civil con Colima, nos van a encontrar bien dispuestos. Entonces, pues son momentos, son hechos, son acontecimientos, anécdotas que tienen que ver con el regionalismo y que un factor o un alimentador de estos tipos de discursos pues tiene que ver el problema territorial, ¿no? Eh, Más adelante, en el 2006, el INEGI saca un reporte precisamente sobre este problema de la indefinición territorial, donde señala que hay problemas de delimitación territorial, ya sea parcial o total, en 26 de los 32 estados. Eh, Fíjense la enorme cantidad. 26 de los 32 estados, pues es una mayoría muy amplia, pues, donde tenemos problemas territoriales y eso sin duda alguna debilita pues, al país, ¿no? A nivel municipal, pues también es un problema serio. Por ejemplo, en Veracruz, en aquellos años, quizás ahora es diferente, pero dudo que lo sea. En Veracruz, 153, en 153 de 212 municipios había problemas de indefinición territorial, ¿no? Entonces, otra vez, una cantidad muy alta que eso asevera, pues, o alienta más bien conflictos políticos, ¿no? Además de esto, pues no olvidemos que también hay regiones que pues quieren ser estados, ¿no? Eh, Quizás los más activos en las últimas décadas, pues ha sido el de la Huasteca y el de la Laguna, ¿no? La Huasteca, pues es una región conformada entre Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y un poco del norte de Hidalgo. ¿Ok? Y en cuanto al estado de la Laguna, pues es un problema que se limita a los estados de Coahuila y Durango. De estos dos movimientos, el más avanzado es el del estado de la Laguna, ¿ok? Donde ha habido un poco más de movimiento, de generación de literatura, de plataformas político-electorales, ¿no? Que pues impulsan esta conformación del Estado, ¿no? Pero vayamos un poco por partes. La Huasteca pues, es una región muy antigua, ¿no? Con poblaciones antiquísimas de siglos atrás. Y desde 1832 ha habido múltiples intentos de formar un estado ahí. Y pues, obviamente nunca al momento no han prosperado, ¿no? En cambio, la laguna es algo mucho más nuevo, ¿no? Estos movimientos formales dieron inicios allá por 1990 y en transcurso de los años ha habido alcaldes que tienen una opinión de que vamos a unirnos para formar un estado y otros que no. Eh, y bueno, hay mucha literatura ahí que se puede leer al respecto. No me voy a tener porque si no voy a alargar este episodio. Algo que destacar es que no hay partidos locales en estos estados involucrados con esa bandera.
ni en Coahuila, ni en Durango, ni tampoco en los estados que hacen la región huasteca. Es decir, no hay, por ejemplo, y, eh, un partido por la creación de la laguna, por ejemplo, ¿no? Un partido por la independencia o la emancipación de la Huasteca. No hay ese tipo de partidos locales en estas regiones, insisto. Sí hay iniciativas de reformas en los congresos en estos estados involucrados, pero, insisto, ahora existen muy limitadas posibilidades de convertirse en estados para estas regiones al día de hoy. ¿Ok? Otros movimientos similares que se han dado también de manera histórica, pues uno ha sido, por ejemplo, el de Soconusco en Chiapas, ¿no? Pero tampoco ha prosperado y en las últimas décadas no ha tenido el ruido que han generado la Huasteca y mucho menos el que ha generado la Laguna. Muy bien, pasemos ahora al alimentador número 2 en este tema del regionalismo, y aquí tenemos discursos y acciones regionalistas o de reivindicación por parte de ciertos actores en los estados, ¿no? Yéndonos de manera cronológica, tenemos que en el 2000, a finales de este año, se da un primer síntoma de regionalismo post-PRI. En este caso se dio en Yucatán con el entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco, ¿no? Contra el Poder Judicial Federal por un asunto preelectoral, ¿no? En aquellos entonces iba a haber elecciones, hubo ciertas impugnaciones contra Víctor Cervera Pacheco y él pues, abonó o rescató el discurso regionalista. Hubo ahí algunos movimientos cívico-políticos en el estado, donde pues la bandera esta de Yucatán eh, eh, salió a relucir, ¿no? Nada pasó y terminó en ahogarse este movimiento. En el 2001, en el noreste de México, en Tamaulipas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, comienza a darse un regionalismo que yo lo denomino suave, no institucionalizado, con un discurso constructivo y no de enfrentamiento o golpeteo. En ese entonces los gobernadores eran de Coahuila Enrique Martínez, de Nuevo León Natividad González Parás y de Tamaulipas Tomás Yarrington. Formaron múltiples alianzas económicas y de gobierno que en su momento vamos a abordar más adelante en otro tipo de factores, pero simplemente quiero dar fe de ello en este factor institucional. También en el 2002-2003 se dieron al interior del PRI ciertos choques políticos para elegir dirigente nacional y también en el ámbito de la reforma energética, ¿no? Dentro del PRI, los regionalismos en ciertos momentos han estado muy, eh, pues han tomado protagonismo, ¿no? Gobernadores del sur contra gobernadores del norte o del norte contra del sur, perdón, porque bueno, el PRI en su momento era un partido pues muy amplio que cubría todo el país y aun cuando había disciplina partidaria, dentro del mismo había ciertas discusiones, sobre todo cuando era la distribución de los presupuestos, ¿no? En aquellos años, también, un poquito más adelante, en el 2005, en ciertas discusiones y ciertas polarizaciones que había interestatales, Ricardo Monreal y Manuel Camacho del PRD en aquel entonces, pues comentaban de que estos conflictos territoriales y regionales podían llevar a una balcanización del país, ¿no? Ese era el ambiente que había en ese entonces. En el 2006 también hay un año electoral, como todos sabemos, Calderón contra López Obrador, y el crecimiento del regionalismo también tuvo a través de discursos y acciones regionalistas un crecimiento muy marcado, ¿no? Eh, Cito algunos ejemplos, el gobernador de Veracruz de aquel entonces, Fidel Herrera, reclamando al gobierno federal de que Veracruz no pide limosna, sino que lo único que quiere es reconocimiento de sus derechos. Esto es un discurso muy macheteado o muy concurrido por parte de los gobernadores en ciertos momentos, por lo tanto no es muy nuevo. ¿Ok? En ese mismo año, Humberto Morera, el gobernador de Coahuila, también tenía muchos discursos de confrontación con el gobierno federal y señalaba que, entre otras declaraciones, que no nos provoque la federación porque podemos generar, pues, al ser los movimientos de corte regionalistas, palabras más, palabras menos. También en esa época electoral, los discursos de acción regionalista se dieron marcados, ¿no? En cuanto al calor de la contienda electoral. Por ejemplo, los priistas del norte apoyaron
a Calderón, pues, de manera implícita, mientras que los priistas del sur se mantuvieron fieles al partido, a las indicaciones que les daba el partido, ¿no? Y bueno, se mantenía el discurso también de la creación de estados nuevos, la Laguna y la Huasteca, ¿no? Que, insisto, eran discursos que estaban en el ambiente y que alimentaban esto del regionalismo. En esa misma época electoral, del 2006 presidencial, a finales de ese año, pues como sabemos terminó el conflicto electoral, entre los intelectuales también había ciertos reflexiones, ¿no? En la materia, ¿no? Por ejemplo, Hernández, ¿no? La distribución, señalaba que la distribución de entidades señala también una separación económica, social y cultural que se había mantenido controlada por parte del PRI, ¿no? Y así otros intelectuales y académicos, ¿no? Juan Villoro también, por ejemplo, el México multicultural existe, pero no está integrado como nación. Llegaba a declarar en su momento, insisto, a raíz de esta polarización que había entre norte y sur con la elección presidencial. Y si recordamos, pues prácticamente todo el norte había votado, se había pintado de azul, con excepción de algunas manchas ahí, Zacatecas, Nayarit y Baja California Sur, y todo el sur se había pintado de amarillo, en este caso el PRD, por parte de Andrés Manuel López Obrador, con excepción de dos lunares que fueron Puebla y Yucatán, quienes votaron por Felipe Calderón, pero todos los demás fueron para el entonces, bueno, para el PRD, encabezado, cuyo candidato era López Obrador, ¿no? En el 2007 continuó, mientras este problema de conflicto postelectoral se mantenía, en el 2007 se da un hecho muy interesante en la región noreste del país, específicamente en Monterrey, cuando se inaugura el Museo del Noreste, el MUNE. He tenido oportunidad de estar en ese museo y la verdad es muy interesante, nuevo pues para los estándares de aquel entonces, donde desde una perspectiva cultural regionalista se plasma cómo el noreste pues conforma una entidad económica, política, social y cultural sola, ¿no? Única dentro del país, y bueno, este Museo del Noreste lo ilustra y trata de consolidarlo, ¿no? También en esos años, en el 2007, se crea el mecanismo de integración de los gobernadores del sur-sureste, ¿ok? Alentado por ya el gobierno de Felipe Calderón, y que venía siendo una herencia del Plan Puebla-Panamá, impulsado por por Vicente Fox, y del cual hablaremos también más adelante. Pero Calderón, insisto, retoma eso y crea este mecanismo, y dentro de estos mecanismos pues se dan ciertos discursos entre gobernadores, donde hasta cierto momento o hasta cierto punto también se tojan en, en voces regionalistas, ¿no? Finalmente tenemos el alimentador número 3, donde los gobernadores a inicios del siglo XXI y derivado de la caída del PRI, del régimen priista, perdón, pues se convierten en agentes mucho más protagonistas en el ámbito nacional y local, ¿no? Eh, sucede que suceden varias cosas, ¿no? Número uno, en el 2001 se conforma la CONAGO, ¿no? Algo impensable en épocas del PRI. Aquí en la CONAGO se sumaban todos los gobernadores para hacer un mejor contrapeso, un contrapeso más organizado al presidente, en este caso Vicente Fox, ¿no? Hay una consolidación de posiciones políticas también. No hay un balance del poder local, porque los gobernadores lo adoptan todo, lo acaparan todo, ¿ok? Y esto viene a reventar años después, una década después, con las graves crisis fiscales y de deuda que tuvieron estados como Chihuahua, Coahuila, Puebla, etcétera, etcétera. Entonces, desde el 2001, 2002, se venían sentando las semillas de estos gobernadores que tenían comportamientos de alta dominación en sus estados, agentes feudales o democráticos es la pregunta. También los casos emblemáticos de ese entonces, de inicios del siglo XXI, tenemos el caso de Marín, de Puebla en el 2005, de Ulises Ruiz en el 2006, que eran los primeros indicios, los primeros
señales de que los gobernadores operarían con un cheque en blanco en sus entidades, y esto debido a una inoperancia del Congreso Federal para equilibrar su poder, y también a un presidente que necesitaba del apoyo de los gobernadores para hacer avanzar ciertas agendas. Entonces, ciertamente había intentos por parte del Congreso Federal, pero para mantener cierto control sobre los gobernadores, pero no fueron efectivos, ¿no? Había intentos de recentralización de cierto poder para mantener ese balance, pero hacia la instancia federal, el gobierno federal, pero no eran al presidente, sino al legislativo, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos se implementaban para mantener un control? Pues más fiscalización, ¿no? Acuérdense que también en años posteriores se dio la ley, por ejemplo, la ley de deudas de estados y municipios, ¿no? A raíz, insisto, de múltiples eh, malversaciones de fondos que se dieron en estados. Muy bien. Eh, por aquellos años rescato algunas reflexiones que hacían intelectuales y especialistas en el tema del federalismo. Por ejemplo, Luis Rubio en el 2007 declaraba o escribía que la peor versión del modelo presidencialista se ha reproducido a nivel local y no hay buenas razones para suponer que esto cambiará en el futuro. Y efectivamente tuvo razón, ¿verdad? Los años siguientes fueron de pesadilla para muchos estados, al menos fiscalmente y financieramente hablando, ¿no? Héctor Aguilar Camín en 2007 también señaló o hizo famosa aquella palabra de que hemos pasado, o aquella frase donde decía que hemos pasado del federalismo al federalismo, ¿no? Entonces, varios, el factor institucional fue un alimentador, pues, de la acción regionalista en esos primeros años del siglo XXI, dado en buena medida al debilitamiento del régimen presidencialista, ¿no? ¿Qué podemos decir como materia de conclusión de este factor? Bueno, que las entidades ahora, hoy en día giran bajo su propio eje, ¿no? Y ya no bajo el eje presidencial, aunque con el gobierno de la 4T esto se ha detenido, incluso se ha retrocedido a algo que sucedió en el régimen priista, ¿no? Donde el presidente retomaba poder y imponía, oponía ciertas políticas públicas y también actores, ¿no? Hay ahora también un mayor grado de complejidad en la geopolítica interna, aunque esto no es nuevo, ¿no? Porque desde siempre, desde que México es independiente, la geopolítica interna en cada estado va evolucionando según ciertos acontecimientos que se dan tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿no? Eh, También los temas tabú o que eran tabú ahora son más públicos, ¿no? El problema es que no se resuelven, por ejemplo, el tema de los conflictos territoriales, ¿no? Eh, el discurso de los gobernadores también a raíz del cambio de régimen o de la eliminación del régimen priista o caída del régimen priista, pues el discurso de los gobernadores ha tendido a ser de mucha más recriminación, de mucha más exigencia al poder federal. Pero de ahí no pasa, ¿eh? De ahí no pasa. Y eso se mantiene actual, salvo ahora con la alianza federalista que hubo algunos intentos por parte de algunos estados de incrementar con ciertos mecanismos ese enfrentamiento fortalecer ese enfrentamiento con el gobierno federal. Por ejemplo, Jalisco llevó a cabo su plebiscito consulta popular para preguntarle a los jaliscienses si merecen o se requiere negociar un pacto fiscal para que Jalisco pues, reciba más recursos. Pero eso es otro tema que abordaremos más adelante. Entonces, otro hecho también es que el monopolio de la vida política local sigue estando en manos de los gobernadores, insisto. Esto se dio desde el 2001 hasta el 2018. En el 2018 con López Obrador se ha modificado un poco, ¿no? Y el regionalismo en estos años ha sido de conveniencia por parte de los gobernadores. En el sexenio de la 4T, que tenemos, pues, que los problemas territoriales entre estados y municipios continúan, tal como lo señalé previamente. Estos discursos y acciones regionalistas se mantienen, pero en estados de oposición, ¿verdad?
Ya cité el ejemplo de Jalisco, de Coahuila y de otros estados cuyos gobernadores siguen siendo de oposición. Y eh, ahondar pues que en la geopolítica interna vuelve a ser influenciada por el poder central, ¿no? Por ejemplo, los superdelegados que al inicio de este sexenio se nombraron por parte del presidente Andrés Manuel, pues fueron un claro contrapeso para los gobernadores, ¿no? Eran una intromisión descarada a la dinámica estatal, ¿no? Por parte del gobierno federal y que ha ido perdiendo presencia eh, ese tipo de superdelegados, ¿no? Y finalmente, pues el duopolio a los estados después de haberse caído en el 1999, en el 2000, y ser un monopolio de la vida política por parte de los gobernadores, ahora está regresando lentamente con los gobernadores de la 4T y solamente en aquellos estados donde por ahora gobiernan Morena, que cada año electoral parece que están, bueno, no parece, están creciendo mucho más. Veremos hasta qué tantos gobiernos se podrán hacer en este año que hay también elecciones en 6 estados. Bueno, pues hasta aquí el factor institucional espero haya sido de tu interés. Cualquier duda o comentario, pues déjanoslo saber en YouTube, si es que lo estás viendo por ahí, o si estás escuchando en el podcast, bueno, pues puedes seguirme en Twitter en la cuenta @jvillasanad. Con mucho gusto ahí podemos seguir la conversación. En el próximo episodio estaremos abordando el factor electoral, ¿ok? En los estados y cómo este factor incidió o no incidió en los recursos, en el fenómeno de regionalismo en México a inicios del siglo XXI. Por lo pronto, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio número 3. Nos escuchamos la semana que entra. Hasta luego, gracias.